Bien, quiero darle una cordial bienvenida a todas las personas que se están uniendo en este momento a través de internet. Cariñoso saludo y desde luego bienvenidos todos los que están aquí con nosotros en la sala. Estamos estudiando esta serie que titulamos Todos somos parte. Como saben, es una campaña de expansión para nuestro edificio, pero como les he dicho desde el principio, miren, lo más importante para nosotros como iglesia es cumplir la visión de Jesucristo, que es extender el Evangelio hasta los confines de la tierra. Uno de los conceptos más importantes para que la iglesia pueda realizar esa visión es el concepto de la unidad, mantenernos unidos como iglesia. Pero para poder lograr eso hace falta un rasgo del Espíritu Santo, que es la humildad. La unidad y la humildad son dos conceptos que a simple vista no parecen estar relacionados, pero el día de hoy nos vamos a dar cuenta cómo están totalmente relacionados uno con el otro. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar la unidad y la humildad. Padre, te damos gracias, Señor. Acabamos de celebrar juntos tu Santa Cena y eso es por lo que agradecemos siempre, Señor, por ese sacrificio, ese intercambio incomprensible donde estuviste dispuesto a dar tu vida por cada uno de nosotros que ponemos nuestra fe en ti. Y sabemos, Señor, que tú tienes un objetivo para nosotros, tienes propósitos que debemos de cumplir. Y el día de hoy, Señor, a través de tu palabra vamos a entender conceptos que a veces nos ayudan o nos limitan en la consecución de esos objetivos. Así es de que háblanos clarito, Señor, lo vamos a necesitar. Ayúdanos a vernos con tus ojos para saber en dónde necesitamos de tu ayuda. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, estos dos conceptos los vamos a estudiar en dos pasajes que se encuentran en la carta de Pablo a los Filipenses, una carta que no hace mucho tiempo estudiamos a detalle. Es una carta muy famosa por el hecho de que Pablo expresa tener un gozo en su corazón que es de alguna manera inexplicable porque está escribiendo esta carta desde la cárcel, ¿no? Y aún ahí en las circunstancias en las que está él todo el tiempo está lleno de gozo, ¿okay? Pero cuando llegamos al capítulo 2 empezamos a ver cómo Pablo como que está vislumbrando que se acercan nubes negras hacia la iglesia en Filipos porque son posibilidades de causa de división dentro de la iglesia. Lo vamos a ir analizando despacito. Vamos a empezar con los versículos 1 al 4 en Filipenses 2. Dice así: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Miren, si lees esta carta desde el principio, te vas a dar cuenta que Pablo está lleno de gozo, pero empieza explicando que su gozo proviene del hecho de que la gente en Filipos recibió el Evangelio correctamente y esa iglesia ha estado creciendo, es una iglesia sana, y hasta ese momento él plantó esa iglesia 10 años antes de esta carta. Todas las noticias que había recibido de Filipos eran buenas noticias. La razón de esta carta es que llegó a visitarlo un señor que se llamaba Epafrodito, y Epafrodito trae con él buenas y malas noticias. Por un lado son buenas noticias porque viene con una ofrenda que la iglesia de Filipos, que aunque era una iglesia pobre, todo el tiempo está ayudando a Pablo. Entonces eso le dice a Pablo del amor que los filipenses tienen por él y por su ministerio. Entonces recibe un regalo de ellos. Pero por el otro lado hay posible división en la iglesia y son noticias que Epafrodito le da. De hecho hay una doble amenaza de división. Si llegas al capítulo 3 vas a ver que una de esas posibles divisiones está causada por lo que él llama falsos maestros. Estos eran un grupo de judíos que se habían vuelto cristianos y estaban muy contentos con el cristianismo hasta que los gentiles empiezan a convertirse en cristianos. Y entonces hay un grupito de ellos que anda siguiendo a Pablo a cada lugar a donde él empieza una iglesia y tratan de convencer a los gentiles que se habían hecho cristianos que si quieren ser cristianos, es decir, si quieren ser salvos, primero se tienen que hacer judíos. Tienen que seguir los rituales judíos, seguir las leyes judías. De hecho, de lo que habla en el capítulo 3 de Filipenses es de que se tienen que circuncidar.
porque les dicen que si no se circuncidan no serán salvos. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque esos cristianos judaizantes no nada más causaron división en la iglesia al principio de la iglesia, siguen el día de hoy tratando de decirle a gente que tienen que regresar a sus raíces hebreas. Hablar todas las cosas tenemos que decirlas en hebreo, tenemos que hablar shalom, shabbat, seguir todos los rituales y los festivales del Antiguo Testamento, lo cual minimiza lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Jesucristo lo que nos dice es que Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Ya cumplió con esa ley legal, ¿ok? Entonces, cuidado con los judaizantes. Pero bueno, los filipenses estaban enfrentando eso como posible causa de división. Y por otro lado había un desacuerdo entre dos miembros de la iglesia. Hay dos mujeres de las que se habla en el capítulo 4 que se están peleando entre ellas, no se ponen de acuerdo. Y no nos dicen cuál es la pelea, pero la pelea es tan escandalosa que el chisme le llega a Pablo a Roma, a la cárcel. ¿Okay? Lo bueno es que ya en nuestros días esas cosas no pasan. Entonces, pero bueno. Lo que Pablo tiene clarito es que, fíjense, una de las cosas más importantes que debe de prevalecer en la iglesia para que podamos cumplir la visión es la unidad. De hecho, la unidad en la iglesia es tan importante que esa es la razón por la que Jesucristo ora por nosotros. En Juan 17, todo el capítulo 17 es una oración muy famosa de Jesucristo, en donde ora primero por Él mismo, luego por sus discípulos y luego por nosotros. Pero fíjense lo que pide por nosotros. Está en Juan 17, versículos 20 y 21. Dice, no ruego solo por estos, es decir, no ruego solo por mis discípulos, los que están aquí. Dice, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Esos somos tú y yo. Y fíjate lo que pide, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, el ejemplo que Jesucristo da de la unidad que debemos de tener entre nosotros como iglesia es la unión que Él tiene con su Padre. Y dice que es muy importante porque esa unidad manda un mensaje poderoso al mundo. La gente se da cuenta de que Jesús verdaderamente es quien dijo ser. Entonces, cuando el mundo ve la diversidad que hay dentro de la iglesia, pero que aún así permanecemos unidos, entonces creen que el que nos envió fue Jesucristo. Esa es la importancia de la unidad. De hecho, la efectividad de la iglesia depende de la unidad dentro de la iglesia. Pero Pablo evidentemente sabe algo que muchos cristianos de su época y de nuestra época ignoran. Hay una gran diferencia entre unidad y uniformidad. No es lo mismo. Unidad significa ser uno, como Jesucristo oró por nosotros, ser uno en propósito, ser uno en valores, ser uno en misión, aunque vengamos de diferentes entornos, aunque tengamos diferentes perspectivas, tengamos diferentes personalidades. Eso permite que haya diversidad manteniendo la armonía dentro de la iglesia. La uniformidad significa igualdad en apariencia, acciones y expresiones, pero externas. O sea, la uniformidad demanda conformidad en lugar de permitir diversidad. Podemos ver la diferencia entre esos dos conceptos cuando comparamos cómo describe Pablo a la iglesia como un cuerpo. Dice, somos como un cuerpo que tiene diferentes miembros y cada miembro tiene su trabajo, tiene sus dones, tiene sus roles, tiene su personalidad, pero funciona como un solo cuerpo. Compara eso con los fariseos, que lo que enfatizaban era una conformidad externa a reglas religiosas en lugar de una transformación interna. Entonces la uniformidad es el resultado de la presión externa. Te ponen presión y entonces todo el mundo se quiere comportar igual, todo el mundo se viste igual, todo el mundo habla de la misma manera, ¿no? Pero no, la verdadera unidad espiritual viene de dentro. Es una cuestión del corazón. Y por eso Pablo se va agresivamente tras nuestro corazón, pero lo que ataca con todo es el principal enemigo de nuestro corazón, que es el orgullo. Pero necesitamos entender que su ataque, que es feroz contra nuestro orgullo, es tan feroz porque él sabe que cuando se elimina el ego en la vida de un creyente, lo que resulta es un verdadero adorador de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a ver el pasaje despacito. Empieza Pablo diciendo, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, miren, antes de continuar con esa parte, quiero que entiendan que Pablo no está tratando de insinuar que a lo mejor no hay un estímulo en Cristo.
esa palabra sí, si hay algún estímulo en Cristo, de hecho se puede traducir como dado que, ¿no? O sea, dado de que sí hay un estímulo en Cristo. Y Pablo lo escribe de esta manera que es medio retórica, porque él conoce personalmente a muchas de las personas que van a leer esa carta. Él sabe por todo lo que han atravesado, sabe las experiencias que han tenido y sabe que hay un gran estímulo en Cristo. ¿Cuál es ese gran estímulo? Pues el hecho de que todos fueron salvados, todos fuimos salvados a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. O sea, tú fuiste salvado a pesar de lo que hay en tu pasado, a pesar de tu historia, a pesar de tus pecados. Y lo mismo los filipenses. El hecho de que hayamos sido salvados por gracia, gracia implica a pesar de. Nos tuvieron que regalar la salvación, nos salvaron a pesar de todo. Nada más piensa en la cantidad de a pesar de que hay en este salón. Tú conoces tu corazón, tú sabes qué hay en tu pasado, tú sabes cómo has vivido la vida. Entonces, con todo y eso, fuiste salvado. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿ok? Dice, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. O sea, Pablo está enfatizando las cosas que el creyente ya tiene en Cristo. ¿Qué cosas? Pues que el amor de Dios es firme, es inmutable, que gracias a Jesucristo, lo que estábamos cantando hace un momento, no importa que enfrentemos, nada puede separarnos de su amor, lo cual significa que hay un consuelo eterno en el amor de Dios. Y cuando tenemos el conocimiento de esas cosas y comunión con Él en espíritu, eso empieza a causar en nosotros un afecto y una compasión. Es decir, tu corazón va a empezar a romperse por las mismas causas que rompen el corazón de Dios. Entonces, si lees ese pasaje seguidito, te vas a dar cuenta que Pablo simplemente está haciendo una progresión para llegar al punto que quiere hacer. Nos está diciendo, si tú has sido motivado por tu salvación, si has recibido consuelo por el amor del Padre, si la presencia poderosa del Espíritu Santo vive en ti, de tal manera que ahora tienes un corazón suave, estás lleno de compasión, entonces, si todo eso es cierto, llega al versículo 2 y dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Dice, completen mi gozo. Piensen en que todo el capítulo 1 Pablo estuvo diciendo, estoy lleno de gozo por eso, estoy lleno de gozo por lo otro, pero ahora ve venir división en la iglesia y dice, eso lo que hace es disminuye mi gozo. Completen mi gozo viviendo en unidad uno con el otro, ámense mutuamente, trabajen juntos para un mismo propósito, que es exaltar a Cristo. Ese es el objetivo de todo, cumplir la visión. Cuando hablamos ahorita de campañas de expansión, etcétera, esto es solamente un medio para alcanzar el objetivo, que es expandir el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo lo que les está diciendo es, si el Evangelio de Cristo es verdad, que se note en sus vidas que es verdad. O sea, si ustedes están unidos en Jesús, esa unidad debe ser notoria en sus vidas. Pero es evidente que Pablo tiene muy clarito que el principal obstáculo para la unidad cristiana es el orgullo, ¿ok? Porque ahorita se va directo a atacar el orgullo en nuestro corazón. Fíjense cómo empieza el versículo 3. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Miren, me voy a detener un momentito porque necesitan darse cuenta de la importancia de ese versículo. Cuando Pablo dice esas 4 palabras, no hagan nada por, lo que siga a continuación, ¿verdad? O sea, tú, no sé en qué, le está hablando a cristianos, acuérdate. Entonces está diciendo, yo no sé qué estás haciendo en la iglesia. A lo mejor estás sirviendo, a lo mejor estás yendo a misiones, a lo mejor estás ayudando a los necesitados, a lo mejor estás diezmando, a lo mejor estás ofrendando. Dice, bueno, hagas lo que hagas, que nada sea por egoísmo o por vanagloria. O sea, nos está diciendo, absolutamente nunca la fuente de tu motivación para hacer ninguna de las cosas que hagas en la iglesia puede ser egoísmo o vanagloria. O sea, son motivaciones prohibidas. Y les digo que este versículo es muy importante porque constantemente les digo que la Biblia es como un espejo. Tú te puedes ver en el espejo de la Biblia y ver cómo realmente eres para saber si estás bien o mal. Este es uno de esos versículos. Este versículo te va a ayudar a evaluar tu corazón y darte cuenta de si tu corazón está en el lugar correcto o está en el lugar equivocado. Porque nos dio 2 motivaciones prohibidas. ¿Qué motiva tus acciones? La primera es egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Todo es acerca de mí. El egoísmo es lo que empuja a la gente a envidiar a otros por lo que tienen o no tienen,
Y de hecho hay dos lados de esa moneda, porque por un lado te molesta que el otro esté triunfando y si fracasa te da gusto. Se tropieza internamente, ¿no? O sea, ¿no? Eso es egoísmo. Te molestan las posesiones materiales del otro, su fama, su fortuna, su estilo de vida. Y acuérdense, le está hablando a cristianos. A lo mejor ese egoísmo es interno en la iglesia. Te da envidia el ministerio de otra persona, los aplausos que recibe, lo notorio que es su ministerio y no el tuyo, ¿no? Y miren, yo aquí quiero hacerles una pregunta. Te la tienes que responder a ti mismo, porque esto tiene que ser hecho con honestidad. ¿Te encuentras a ti mismo comparándote constantemente tu situación o a tu persona con la de otras personas? O sea, te comparas con los demás, porque el egoísmo normalmente surge de estarnos comparando. Piensen en de dónde salió la caída del hombre. O sea, cuando Adán y Eva pecaron la primera vez, ellos en el paraíso estaban bien, estaban contentos, hasta que Satanás se acerca y le dice a ellos que comer la fruta los va a hacer como Dios. O sea, cuando la Biblia dice que de pronto a Eva la fruta le pareció deseable, o sea, la fruta no cambió. ¿Qué cambió? Como Dios. Si yo pudiera, si yo tuviera. Y las cosas irónicas ahí es que eran perfectamente felices antes de la comparación. Cuando te comparas, miren, les he platicado más de una vez que yo trabajé como consultor empresarial muchos años. Yo trabajaba en el sector hotelero. Tenía yo un cliente, por ahí del 2001, que tenía hoteles en muchos países. México era uno de ellos, pero aparte tenía hoteles en Dominicana, en Cuba, en Jamaica, en las islas del Caribe. Y entonces yo visitaba sus hoteles cada 3 meses. O sea, un mes visitaba un país, otro mes visitaba otro país, y cada vez que iba visitaba todos sus hoteles y me regresaba. Tenían un hotel en Cuba, en la ciudad de Varadero, en donde la gerente de ventas del hotel era una mujer que yo cuando la conocí dije, esta mujer tiene el carácter perfecto para gerente de ventas. Era una mujer muy feliz, muy dicharachera, hacía relaciones muy fácil, con todo el mundo se llevaba. Y pues yo, como viajaba tanto, como iba cada 3 meses, empecé a conocer a la gente más o menos. Pero un viaje que regreso, de repente llego y me encuentro con esta mujer y está deprimida, amargada, enojada, no quiere hablar conmigo ni con nadie. Y entonces de verdad me sorprendió y fui a platicar con el director del hotel. Le dije, oye, ¿qué le pasó a esta mujer? Me dice, ay Marco, me dice, fíjate que hace 2 meses hubo un trade show, o sea, una convención de turisteros en Toronto, en Canadá. Y entonces nos estuvo rogando que la dejáramos ir. Entonces hicimos trámites con el gobierno, le conseguimos una visa y fue a Toronto. Yo no sé si ustedes conocen Cuba o si conocieron a Cuba en el 2001, por esa época que es cuando yo iba. Bien, Cuba tuvo una revolución en 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba. Y un efecto que es de verdad impactante cuando vas a Cuba es que parece que el tiempo en 1959 en Cuba se detuvo. O sea, ya no avanzaron en muchas cosas. Entonces tú llegas ahí y ves los edificios, son edificios de esa época, los coches, ¿no? Todos son de esa época, pero no nada más eso, la forma en la que la gente se viste, la forma en la que la gente se arregla, las mujeres, ¿no? Cómo se peinan, cómo se maquillan, ¿no? Cómo tienen las cejas, las pestañas. O sea, se detuvo el tiempo, porque como no los dejaban salir, no dejaban que entrara ninguna información, ellos no tenían punto de comparación. Y de pronto esta mujer la mandan a un show una semana a una de las ciudades más modernas, la metrópoli de Toronto del mundo. Entonces llega y pone su chiringuito de turismo y empieza a voltear a ver a todas las demás y ve cómo las mujeres se visten y se pintan y se arreglan y el tipo de ropa que usan, y ella de pronto se da cuenta de todo lo que no tiene. Y entonces regresa a Cuba y está profundamente deprimida, pero antes de esa semana era la persona más feliz. ¿Qué les estoy tratando de decir? ¿Vámonos todos a Cuba a aprender a ser felices? No. Mira, lo que estoy tratando de decirte es esto. Cuando tú te enamoras de Cristo y estás unido a Cristo en espíritu, las cosas en las que tu mente se enfoca empiezan a cambiar. O sea, tus ambiciones empiezan a cambiar. En vez de tener ambiciones para ti, empiezas a tener ambiciones para el reino de Cristo, para el evangelio de Cristo. Ya no se trata de ti, sino de vivir para su reino.
¿no? Cuando no tienes a Cristo y no vives en unidad con Él, estás viendo a todos los demás y entonces te comparas. Estás comparando tu situación con la de los demás. Cuando tienes a Cristo, dejas de hacer eso. Por esas razones, fíjense, Pablo es una de las personas que nos demuestra cómo cuando estás unido a Cristo, todo tiene que ver con el Evangelio y no contigo. Dice, en el capítulo 1, está escribiendo, acuérdense, desde la cárcel. Fíjense lo que dice el versículo 12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. O sea, Pablo les escribe y les dice, ¿qué creen? Me metieron al bote y ahora le pude predicar a todos los presos y a toda la guardia y a todo el mundo. Gloria a Dios. Yo quiero que pienses en esas cosas. Si tú te fueras en el siguiente viaje misionero, que vayan al Amazonas y llegas y aterrizas y se bajan y hay una discusión en el aeropuerto y te meten a la cárcel, vamos a recibir de ti una carta diciendo, ¿qué creen? Me metieron a la cárcel, pude predicarle a todos los presos. O vas a escribir diciendo, help. No, o sea, sáquenme de aquí. Pablo dice, gloria a Dios. Más adelante hay gente que está predicando el Evangelio por interés personal. Y fíjense lo que dice Pablo en el versículo 18. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. O sea, él se llena de gozo. Ya no hay egoísmo en su corazón. Lo único que le interesa es que el Evangelio prospere, no él. O sea, las cosas dejan de ser acerca de ti y mientras más aprendes esto, más gozo hay en tu vida, pase lo que pase. ¿O cómo puede escribir Pablo lo que escribió en el versículo 21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo Pablo? Si me dejan salir, voy a seguir predicando el Evangelio y si me ejecutan, voy a estar en la presencia del Señor. Dime, ¿qué le puedes hacer a una persona que así ve la vida? Te vamos a dar de latigazos, sufriré con el Señor. Te vamos a soltar, voy a predicar. Te vamos a meter a la cárcel, cantaremos himnos con los presos. O sea, ¿qué le puedes hacer? ¿Qué le quitas? Si para él todo es Cristo. Entonces, por eso dice, la primera motivación prohibida es el egoísmo, que no sea acerca de ti. Si te cachas en eso, necesitas ponerlo en manos de Dios. La segunda nos dijo que era vanagloria. Esa es una palabra interesante, vanagloria. ¿Qué significa vanagloria? La palabra en griego es kenodoxia. Está formada por dos vocablos griegos. Kenos significa vacío y doxa significa gloria. ¿Han oído la palabra doxología? Es la forma de glorificar algo. Bueno, pues doxa es gloria, kenos vacía. Literalmente lo que nos está diciendo es que la gloria vacía no sea tu motivación. ¿Cómo que la gloria vacía? Es que ese sentido inflado de autoimportancia que tenemos hacia nosotros, que no tiene ningún fundamento. Dice, no te sientas el muy muy porque no tienes razones para sentirte el muy muy. Esto normalmente le pasa a gente que es muy insegura, que para tratar de compensar su inseguridad, entonces trata de llamar la atención todo el tiempo hacia ellos. No, todo es hacia ellos. Buscan el reconocimiento nada más por el reconocimiento mismo. Hay veces que esto se muestra con superioridad espiritual. O sea, gente que habla diferente y se sabe todos los versículos de la Biblia, cambia la voz cuando reza, llora y ya sabe, ¿no? Y lo que hace es tratar de hacerte sentir inferior para él sentirse superior. Porque lo que necesita es sentirse más grande. Gente que sirve, pero la única razón por la que sirve es para recibir la admiración de los demás. Dice, la vanagloria significa autoidolatrarte, ponerte a ti como el Dios de tu vida. Todo es acerca de ti. Y Pablo tiene clarito que mucha de la división que se da en la familia de la iglesia sucede por estas dos cosas. Y por eso nos da la solución a este problema. ¿Cuál es? Dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cuál es la solución a este problema? Humildad, dice Pablo. Miren, hemos hablado mucho acerca de la humildad, pero cada vez que se menciona en la Biblia necesitamos analizarlo porque es un concepto que es muy mal entendido. Les puse esa pregunta en sus notas, ¿qué es humildad? Miren, humildad no significa simplemente expresar una baja opinión acerca de ti mismo, ¿no? Hay gente que para sentirse humilde dice, yo no soy nada.
¿no? Mis opiniones no importan, todos los demás no son mejores que yo. Eso no se llama humildad, se llama baja autoestima. ¿Okay? La humildad, fíjense, les puse esta definición. Humildad es tener una comprensión correcta de uno mismo en relación con Dios y con los demás. Fíjate, son tres cosas lo que dice esa definición. Primero, tienes que tener una comprensión correcta de quién eres, es decir, tú reconoces los dones y talentos que Dios te da, sabes lo que puedes hacer y conoces tus limitaciones. O sea, no se trata de que te hagas menos. Dios te dio talentos, te dio recursos para ponerlos a trabajar para su gloria. Entonces tienes que reconocer quién eres, pero tienes que tener un claro entendimiento de quién te hizo, quién te dio todo eso y para qué te lo dio. O sea, tienes que tener claro que Él es Dios y tú no. Tú eres la criatura, Él dirige y te dio todo esto para que lo glorifiques a Él. ¿Okay? Eso es tener una idea correcta de quién eres en relación con Dios, pero también en relación a los demás. Tienes que ser consciente que todos los demás están igual que tú. O sea, todos los demás son criaturas hechas por Dios a su imagen y semejanza. Y lo que la Biblia nos enseña es que para mostrar que somos hijos de Dios, tenemos que amar a los demás. Y si te preguntas, ¿cómo amo a los demás? Ahí Pablo nos dio dos directrices muy claritas. Considéralos como más importantes que tú. Escuchen claramente, no dijo, todos los demás son más importantes que tú. No dijo eso. Dijo, considera a los demás como si fueran más importantes que tú y vela por sus intereses por encima de los tuyos propios. Y entonces tú dirás, pues qué injusticia, ¿no? Yo voy a estar velando por los de todo el mundo. ¿Y yo qué? Nos lo está pidiendo que lo hagamos todos. Si todos consideramos a los demás como más importantes que nosotros y todos velamos por los intereses de los demás primero que los nuestros, ¿qué vamos a estar haciendo todos? Ayudándonos mutuamente, unidos con un mismo propósito. ¿No? Vamos a estarnos sirviendo unos a otros, viendo cómo podemos satisfacer las necesidades de los demás. Escuché hace unas semanas a un pastor decir una cosa muy interesante. Dice, me he dado cuenta que en la iglesia hay dos tipos de personas. Dice, hay personas que llegan a la iglesia y dicen, aquí estoy listo para que me sirvan. Y el otro grupo es gente que llega, busca a la gente y dice, ahí estás, ¿cómo puedo servirte? Yo no sé de qué lado estás. Pero responde esta pregunta, ¿cuál de las dos actitudes crees tú que contribuya mejor a una familia sana, a una empresa sana, a una iglesia sana, a un ministerio sano? ¿El que nada más está esperando a que lo sirvan o el que está viendo cómo servir a los demás? Esa es humildad. Considerar a los demás por encima y servirles. Pero aquí viene el punto de conexión, porque mucha gente no ve la conexión entre la unidad y la humildad. Fíjense, les puse esto en su programa. La humildad es el cimiento de la unidad. O sea, cuando no hay humildad, no hay unidad. Es imposible que actuemos como uno si cada quien está viendo por sus propios intereses, considerándose el más importante de todos. Lo que causamos en ese momento son problemas si no tienes humildad. Y miren, voy a tratar de darles un ejemplo que traiga esto un poquito más cerca del corazón, porque necesitamos verlo de cerquita. Piensa en la última discusión acalorada que tuviste con una persona cercana a ti, alguien importante en tu vida, a lo mejor tu esposa, uno de tus hijos o tus padres, no sé. Y en esa discusión te empezaste a dar cuenta de que el que estaba mal eras tú, pero tu orgullo no te permitió admitirlo. Y entonces la relación, fíjate, normalmente la gente cuando en medio de una discusión empieza a darse cuenta de que no está en lo correcto, que está cometiendo un error, que estaba equivocado, porque el orgullo no nos deja, empezamos a medio a bajarle y a tratar de que se suavice la situación y nos vamos a dormir para ver si para mañana ya se le olvidó. Y al otro día nos levantamos y tratamos al otro como si nada, a ver. Y no te das cuenta que lo que estás haciendo es añadir cosas en su corazón que lo que van a hacer es destruir la unidad. Y yo sé lo que algunos están pensando, ¿no? Pero ¿qué tal si el que estaba bien soy yo? ¿No? El otro estaba equivocado. Que me pida una disculpa a mí. Si eso te pasó por la cabeza, yo te preguntaría esto. ¿Cómo sabes que estás en lo correcto? ¿Qué te hace pensar que estás en lo correcto? ¿Se han dado cuenta que percepción es realidad? O sea, lo que la gente percibe, para ellos esa es la realidad.
¿no? En consejerías que damos de repente, es que él me agredió de esta. Yo no estaba tratando de agredirla. Eso es lo que percibió. Lo que estabas tratando de hacer es irrelevante. Lo que percibió es esto, ¿no? Y miren, la gente se sorprende porque para que haya real armonía entre dos personas cuando tienen un problema, la única solución es que uno de los dos se vuelva humilde. Le sorprende a la gente porque he tenido consejerías con parejas que me dicen, es que él hizo esto, no, es que ella hizo esto. Y les digo, alguien tiene que dar el primer paso. Y me preguntan, ¿quién? ¿Quién tiene que dar el primer paso? Y la respuesta es, el más maduro. La humildad es un fruto del Espíritu. Entonces, el más maduro, fíjate, es una persona que tiene la humildad de no necesitar ganar todas las discusiones. ¿Estás consciente de que si ganas una discusión, perdieron los dos? O sea, en lugar de tratar de ganar la discusión, tienes la paciencia para escuchar a esa persona con la intención de comprender lo que te está diciendo, en lugar de con la intención de contestarle a sus argumentos. Porque si el otro está hablando y tú por dentro estás pensando, ¿cómo le voy a demostrar a este menso que está equivocado? No estás escuchando, estás pensando. Pero si tú tienes la humildad de decir, ¿por qué estará tan apasionada esta persona discutiendo su punto de vista cuando para mí es evidente que yo estoy bien? Esto significa que para esta persona es evidente que ella está bien. ¿Qué verá que yo no estoy viendo? ¿De qué me estoy perdiendo? Fíjate, si empiezas a pensar eso, lo que estás pensando es, existe la posibilidad de que esta persona esté en lo correcto y yo esté en lo equivocado. Y nada más pensar eso, a lo mejor yo estoy mal, cambia tu actitud totalmente. Porque entonces es, a ver, ¿qué no estoy escuchando? Diste el paso de humildad, pero para llegar a ese punto, fíjate, ¿qué tiene que suceder? Aquí es en donde la enseñanza de Pablo toma vida. Tienes que considerarla más importante que tú y estar más preocupado por sus intereses que por los tuyos. Si haces eso, entonces, a ver, ¿qué no estoy entendiendo? Déjame entender. Y ahí es en donde viene la unidad. Cuando uno de los dos se vuelve humilde. Pero si somos honestos, la verdad es que a la mayor parte de nosotros nos gana el ego. Es muy difícil preocuparte más por los intereses de otra persona que por los tuyos. Porque nuestra tendencia natural es a ser egoístas. Es a preocuparnos por nosotros, no por los demás. Se los he demostrado muchas veces. Cuando sales en una foto de grupo y te enseñan la foto, ¿a quién buscas primero? Y si tú sales bien, aunque todos los demás salgan así, esta, enmárquenla, ¿no? O sea, pensamos primero en nosotros, luego en nosotros, y si sobra tiempo, pensamos en nosotros, ¿no? Pero Pablo nos está diciendo aquí que la fuente de la unidad es la humildad. Para tu familia, para tu negocio, pero más importante, para la familia de la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que cambiar en nosotros para que realmente podamos ser humildes? Y miren, al final del día, fíjate, acuérdense que la base de nuestra campaña es, nosotros vamos a trabajar para expandir este edificio, para dejar un legado para gente que a lo mejor ni vamos a conocer nunca. ¿Qué tiene que suceder en mi corazón para que yo tenga la humildad de considerar a otras personas como más importantes que yo? Les puse la pregunta de esta manera en su programa: ¿cómo nos volvemos verdaderamente humildes? Y dice, esto es exactamente lo que Pablo nos va a explicar ahora en los versículos 5 al 8, Filipenses 2, 5 al 8. Tristemente, no tengo tiempo para desenvolver todo esto, pero nada más quiero que sepan que este es considerado como el pasaje más grandioso y conmovedor que Pablo escribió acerca de Jesucristo. Aquí nos va a decir de dónde proviene la humildad. Dice Pablo, haya pues en ustedes esta actitud. Esa palabra actitud se puede traducir también como mente o forma de pensar, ¿okay? Entonces dice, haya en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Me voy a tener tantito ahí. Miren, Pablo nos está diciendo que tenemos que vivir una vida de humildad, pero lo que nos está diciendo ahora es, en Jesucristo tenemos el mejor y más impactante ejemplo de lo que eso significa. Si tú estás en Cristo,
tienes acceso a adoptar la mentalidad, la forma de pensar, la actitud que Él ejemplificó en la cruz. ¿Cuál es esa actitud? Dice, aunque existía en forma de Dios. La palabra forma en griego es morfe, que significa la esencia incambiable de algo. Lo que Pablo está diciendo es, Jesús, que ha existido como Dios siempre, eternamente, el Dios que no puede dejar de ser Dios, dice, ese Dios no consideró el mantener su igualdad a Dios como algo a que aferrarse. Al contrario, y aquí viene la clave del pasaje, dice, se despojó a sí mismo. Miren, esa palabra en griego, acabamos de ver kenodoxia, ¿se acuerdan? O sea, keno, vacía, doxa, gloria. Bueno, esta palabra es ekenosen, el literal es se vació a sí mismo. Dice, decidió vaciarse a sí mismo. ¿Vaciarse de qué? ¿De qué se vació Jesucristo? Es muy importante que sepas la respuesta a esa pregunta, porque hay gente que piensa que se vació de su deidad. Eso es imposible. Jesús nunca dejó de ser Dios, 100% Dios, 100% hombre mientras estuvo aquí, y en el cielo 100% Dios. Entonces, ¿de qué se vació? Se vació de sus privilegios divinos. ¿Qué privilegios? Podemos encontrar rápidamente 3 en la Biblia. Él se despojó de su gloria celestial. ¿Cómo sabemos eso? En su oración en Juan 17, antes de ser arrestado y crucificado, empieza la oración diciendo, Padre, ha llegado la hora, glorifícame ahora con la gloria que tenía contigo en el cielo antes de que empezara el mundo. O sea, él su gloria la dejó allá. También se despojó de su voluntad independiente. O sea, como Dios en el cielo, cada uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen trabajo que hacer y tienen su voluntad independiente. Pero cuando vino aquí a la tierra, todo el tiempo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Entonces me despojo del privilegio de hacer mi voluntad. Y por eso en el jardín de Getsemaní dijo, pues no quisiera, pero que se haga tu voluntad y no la mía. También se despojó de sus riquezas divinas. Esto es algo hermoso para nosotros, porque 2 Corintios 8:9 dice que Jesús se hizo pobre voluntariamente para que tú y yo pudiéramos ser ricos. Esto, vaciarse de sí, vaciarse de sus privilegios, es antinatural para nosotros. O sea, renunciar a las cosas que nos dan grandeza o renombre es algo contra lo que batallamos espantosamente. Por eso los atletas no se retiran, o se retiran y se desretiran, ¿no? Porque quieren el aplauso. Los actores, las cantantes se hacen cirugías plásticas, quieren seguir recibiendo el aplauso de la gente. Nos cuesta mucho trabajo vaciarnos a nosotros mismos. Y lo más impactante es, ¿con qué objetivo se vació Jesucristo? Fíjense cómo continúa el pasaje. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús, siendo por naturaleza Dios, se hizo hombre, renuncia a todos sus privilegios, se humilla a sí mismo y se entrega voluntariamente para morir en la cruz. Como hemos estudiado muchas veces, Jesús pudo haber detenido su tortura y su crucifixión en cualquier momento, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque para él lo más importante era cumplir la misión que Dios le había dado. Dios le mandó a cumplir una misión, tenía una visión clarita y eso es lo que hizo. Y si tú estás en Cristo, tú puedes tener la misma actitud, tienes acceso a la misma mentalidad para hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo nos volvemos humildes? Les puse esto en sus notas. La verdadera humildad sucede cuando adoptamos la actitud de Cristo manteniendo la cruz en el centro de nuestros corazones. Cuando tú mantienes en tu corazón todo el tiempo el conocimiento de lo que Jesucristo estuvo dispuesto a hacer en la cruz por ti, la mente de Cristo, la actitud de Cristo toma control de ti y cosas maravillosas empiezan a pasar, no porque nosotros las hagamos, sino porque le permitimos a Dios trabajar en nosotros y a través de nosotros. Porque al final del día todo es acerca de llevar a cabo la misión que nos encargó. Pero necesitamos tener la actitud de Cristo, tenemos que vaciarnos como Él lo hizo. Esa es la clave. Tienes que vaciarte. ¿De qué? De ti. Todos esos privilegios que piensas que tienes, por los que peleas y todo el tiempo estás en discusiones, hay que vaciarte de ellos. Y entonces vamos a tener la humildad de servir al mundo. O sea, piensen en lo que estamos tratando de hacer con esta iglesia. Queremos dejar aquí un legado para generaciones de gente a la que ni conocemos.
Y a lo mejor no nos vamos a conocer hasta que nos encontremos juntos en el cielo. Pero mi esperanza, mi oración es que yo creo que en una generación y media yo ya no voy a estar por aquí, ¿no? Y en unas 3 generaciones muchos de los que estamos aquí ya no vamos a estar aquí. Va a haber familias aquí con hijos e hijos de sus hijos que tú y yo ni conocemos y nosotros los estamos considerando como más importantes que nosotros y estamos velando por sus intereses y ellos ni saben. Pero ese es el trabajo, esa es la misión. Entonces tú tienes que considerar estas cosas. ¿Realmente quiero vivir para la gloria de Dios, para cumplir su visión? ¿O voy a seguir trabajando para construir mi reino? No puedes hacer las dos. Entonces, ¿cuál vas a hacer? Hace falta humildad para que podamos tener unidad y cumplir juntos esta visión. Fíjate, para terminar, fíjate, 2 grupos de personas. Si tú eres un seguidor de Cristo, tienes que recordar que Jesús atravesó por todo ese dolor, hizo ese tremendo sacrificio para abrir una puerta para que tú y yo tuviéramos acceso a esa fuente de humildad para nuestro gozo y su gloria. Pero la pregunta es, ¿puedes empezar a ver esto en ti? O sea, si analizas la manera en la que estás viviendo la vida y te comparas con tu persona hace unos años, ¿hay progreso? Este es uno de los análisis más difíciles que tenemos que hacer porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si la pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu motivación real para hacer lo que hagas para Dios? ¿Es realmente la gloria de Dios o hay una motivación escondida que no es la correcta? Sabemos todos que esto es un proceso y que todos vamos a velocidades diferentes. Por eso consistentemente les digo, traten de hacer la vida juntos. Porque si te está costando mucho trabajo vaciarte de ti mismo, lo que tienes que hacer es voltear a la cruz, acercarte más a Jesús y acercarte a su gente, a la gente que realmente está caminando en esa dirección, a la que realmente está tratando de vaciarse de sí misma. Pégate a esa gente porque esas cosas son pegajosas. Si te juntas con otro tipo de gente, también esas cosas son pegajosas. Entonces, ¿con quién haces la vida? Es muy importante. Acércate a Dios y acércate a su gente. Y si tú no te consideras un seguidor de Cristo, a lo mejor estás viendo esto desde afuera, ¿no? Y estás considerando y diciendo, ¿será, no será, creo, no creo? Fíjate, yo nada más te quiero hacer una pregunta muy simple. Si Jesucristo estuvo dispuesto a humillarse para aceptar la muerte, ¿no estarías tú dispuesto a humillarte para aceptar la vida? Porque eso es lo que Jesús te está pidiendo que hagas. Te dice, sé humilde, reconoce que me necesitas y te regalo vida plena aquí en esta tierra y eterna más adelante. Y lo más maravillosa es que fíjate, todo lo que tienes que hacer es aceptar su regalo. Y la Biblia dice que Dios te da tanto el poder como el querer. O sea, el poder para hacerlo y el querer hacerlo te los da Él. Y al perseguirlo, tu corazón se llena de un gozo inquebrantable que al expresarlo al mundo le da gloria a Dios. Y ese es nuestro trabajo. Pero necesitamos ser humildes para poder trabajar unidos y entonces expandir el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Unidad y humildad. Vamos a orar. Padre, estas cosas se leen y se dicen de forma muy facilita, pero son una de las batallas más grandes que tenemos los seres humanos. Nuestro propio ego es nuestro enemigo, Señor. Realmente te necesitamos tanto, Señor. Vaciarnos de nosotros mismos es tan complicado que necesitamos de tu Espíritu, Padre. Y quiero pedirte, Señor, por todos mis hermanos y hermanas en Cristo que están aquí o escuchando estas palabras en donde las estén escuchando, para que nos llenes de tu Espíritu y nos des la humildad que necesitamos, empezando por reconocer que no hemos sido humildes, que hay tantas áreas en nuestra vida en donde nosotros seguimos reinando y necesitamos pasártelas a ti. Ayúdanos, Señor, porque no podemos sin ti. Y te pido por todos nuestros amigos y amigas que están aquí presentes que no te conocen. Ten misericordia de ellos. Que hoy sea el día, Señor, en que se acerquen a ti. Y aunque sea a tientas, como dice tu palabra, digan, si estás ahí, por favor, háblame porque te quiero conocer. Dales humildad para acercarte a ti, Señor.
Sálvalos, Padre. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.